Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo capítulo de esta bella historia, espero la disfruten tanto como yo. Esta historia y los personajes no me pertenecen, todos los créditos a su respectivo creador, link de la historia en la descripción. Ahora sí disfruten la historia. A Fujin no le sorprendió esa noticia. Ya había reunido suficiente información sobre la academia el año anterior. Para los estudiantes normales, el entrenamiento de ninjutsu comenzó en su tercer año. Sin embargo, para los lotes de élite, comenzó en su segundo año. Habiendo aprendido ya los 3 jutsus básicos, no estaba muy interesado en las noticias. Aunque tenía una preocupación, pensó, tendré que ocultar el hecho de que puedo usar estos jutsus. Tendré que aprender a fallar en estos jutsus. Y tengo que hacerlo de una manera que no me dé malos hábitos. Supongo que podría hacer señas con las manos sin moldear mi chakra, o tal vez moldear el chakra para algunos de los signos con las manos sin moldearlo para uno. Tendré que probarlo primero. Cuando alrededor de 7 u 8 personas sean capaces de realizar el jutsu, demostraré que también lo he conseguido. 2. En la primera semana, Genki simplemente revisó lo que habían aprendido en el año anterior y evaluó a todos los estudiantes. Sin embargo, ver el progreso de algunos de los estudiantes había dejado a Fujin sin palabras. Genki también se sorprendió, pero fue una sorpresa alegre para él. En el ejercicio de concentración de hojas, Ana, Teru y Nobu, todos pudieron sostener la hoja durante más de media hora. Mientras que Yori y Yoka superaron los 25 minutos. Fujin había dejado caer su hoja a los 36 minutos, para no levantar ninguna sospecha. Sus pensamientos eran, maldita sea. Si mantienen esta naturaleza competitiva, es posible que alcancen más de 1 hora a finales de este año. Si bien es razonable esperar que me mantenga al día, debería mostrar que he aflojado y no he progresado mucho. Aunque Genki pueda sospechar un poco, si alguna vez me pregunta, le diré que me sentí mal por ellos y que les dejaré ganar. 12. Genki también quedó muy impresionado. Pensó. 4 niños fueron capaces de pegar la hoja durante más de media hora, otros 2 deberían ser capaces de alcanzarla en un par de meses más. Este lote es bueno. Supongo que ese mocoso de Fujin los espoleó a todos. De hecho, podrían ser capaces de trepar a los árboles e incluso caminar sobre el agua antes de graduarse. Oh, esto es tan bonito, podría obtener una gran bonificación del Hokage. 2. La competencia de Shuriken no dio mucha información sobre su crecimiento, ya que a muchos ya les estaba yendo muy bien el año anterior. El torneo de Taijutsu, sin embargo, no mostró mucha mejora para todos. Entre los que están en la cima, solo Yori y Nobu hicieron un progreso significativo. Fujin supuso que fue solo por su desempeño en el examen de concentración de la hoja que hizo que todos se concentraran mucho en él. Sin embargo, los Inuzukas estaban rindiendo mucho mejor que el año pasado y también eran muy agresivos. Debido a las malas puntuaciones de los 3 Inuzukas en los exámenes, su clan les dio un entrenamiento especial para no avergonzar más al clan. 2. En uno de los combates, un niño de Inuzuka gritó: te derrotaré pase lo que pase. No hay forma de que vuelva a pasar por ese entrenamiento en mi clan nunca más. Al escuchar eso, los otros 2 estudiantes de Inuzuka hicieron una mueca. Fujin, al darse cuenta de lo que habría sucedido, pensó, este mundo tiene una gran necesidad de leyes que castiguen el abuso infantil. Lamentablemente para ese estudiante de Inuzuka, Nobu lo golpeó sin piedad en el suelo, lo que hizo que todos sintieran lástima por el pobre niño. 9. El torneo de Taijutsu, sin embargo, le dio a Fujin la oportunidad de finalmente probar su progreso. Y estaba muy satisfecho con los resultados. Después de desactivar los sellos, su cuerpo se movió mucho más rápido. Y sus golpes tenían más peso. Empató contra Teru en su partido. Después de terminar la primera semana, Fujin entró en la biblioteca y entró en la sección de pensó. Probablemente he probado el jutsu de sustitución más de 1000 veces. Todavía no soy capaz de reducir las señas con las manos necesarias para ello. Honestamente, el jutsu es casi completamente inútil contra los ninjas si tienes que hacer esas señas con las manos. Incluso un genin aleatorio sería capaz de identificar el jutsu y estar en alerta. Aunque supongo que todavía podría funcionar en bandidos normales.
De todos modos, supongo que necesitaré algunos años para poder reducir el número de señas con las manos necesarias. Así que pasemos a un nuevo jutsu. 8 rápidamente comenzó a buscar el jutsu que quería aprender. Estaba muy emocionado de aprenderlo, ya que era uno de sus favoritos. Al encontrarlo, leyó en voz baja. El jutsu del parpadeo del cuerpo 4 encontró un lugar para sentarse y leer el rollo. Después de leerlo y analizarlo, concluyó. este jutsu se puede llamar fácil y complicado al mismo tiempo. Es fácil ya que solo se requiere un signo de mano. El sello del tigre. Así que la forma de moldear el chakra es muy sencilla. Y es complicado, ya que realizar esta técnica es bastante difícil. Tendría que concentrar una gran cantidad de chakra en mis piernas para poder moverme a velocidades tan altas. De acuerdo con el pergamino, inicialmente solo podré parpadear a unos metros de distancia. Solo cuando sea capaz de parpadear a 100 metros de distancia se considerará que he aprendido este jutsu. También se menciona usar algo como humo u hojas justo antes de usar este jutsu para que el enemigo no entienda la dirección en la que parpadeas. Además, es muy importante asegurarse de no chocar con alguien o algo mientras usa este jutsu. Supongo que el hecho de que yo sea un sensor podría ayudar un poco en este sentido. 3. Sin embargo, no existe la distancia máxima a la que se puede parpadear. En cambio, es la cantidad de tiempo que puedes sostener este jutsu. Pensé que tendré que aprender a ser capaz de parpadear muchas veces seguidas si quiero la ayuda de este jutsu para poder escapar. Sin embargo, en cambio, es la cantidad de tiempo que puedes mantener este jutsu. Así que si soy capaz de parpadear a 100 metros de distancia en un segundo y soy capaz de sostener este jutsu durante 10 segundos, podré correr a 1 kilómetro de distancia. Pero esto es bueno, supongo. Es más cómodo que tener que parpadear una y otra vez. 5. Después de aprender todo el proceso del pergamino, Fujin abandonó la biblioteca. Se transformó en un extraño de 13 años en un callejón vacío. Y luego corrió hacia un minibosque cercano. Luego corrió por ese minibosque mientras intentaba sentir si había algún chakra a su alrededor. Después de eso, pensó, está bien, este bosque es claro. Además, estoy bajo un disfraz. Así que puedo empezar a entrenar. Si bien un bosque no es el mejor lugar para entrenar el parpadeo corporal, dado que la cantidad de distancia a la que puedo parpadear inicialmente será baja, no debería haber un problema. Aunque tendré que entrenar en espacios abiertos una vez que empiece a parpadear a largas distancias. Y comenzó a entrenar para este jutsu. Los meses transcurrieron de manera pacífica para Fujin. Su físico siguió mejorando gracias al sello. Solía aumentar la presión del sello en un 0,1% de vez en cuando. 8. En la academia, Genki comenzó el ninjutsu con la técnica de transformación. Fujin había experimentado y le resultaba fácil falsificar señas con las manos sin moldear su chakra. Sin embargo, sintió que era un desperdicio, así que intentó otro truco. Comenzó a fingir el signo de la primera mano, pero mientras cambiaba el signo de la mano por el segundo sello, solía tratar de moldear el chakra para el primer sello sin la ayuda del signo de la primera mano. De esta manera, practicó para hacer esos jutsus con una mano menos. Como era de esperar, Teru y Yori eran los más talentosos en ninjutsu. Compitieron por los 2 primeros puestos. Nobu, por mucho que lo intentó, solo ocupó el tercer lugar. Oka, Ana y el chico Aburame compitieron por los rangos 4, 6. Fujin se clasificó 10º en jutsu de transformación, 7º en jutsu clon y 8º en jutsu de sustitución. 8. Le tomó un mes poder hacer el jutsu de parpadeo corporal a pesar de aprender la forma de moldear el chakra en solo 3 días. Incluso entonces, solo pudo parpadear durante unos pocos metros. Durante el mes siguiente, en lugar de tratar de aumentar el rango, trabajó en aumentar la velocidad de ejecución del jutsu, y también logró llevarlo a cabo sin usar ninguna señal con la mano. En un solo mes, probablemente practicó ese jutsu miles de veces para poder hacer eso. A continuación, trabajó en aumentar el rango del jutsu. Tardó 4 meses y medio en total en llegar a los 100 metros con parpadeo corporal. Luego comenzó a concentrarse en mantener el parpadeo del cuerpo durante un período más largo. 3. En algún momento de esta época, ocurrió el incidente de Kumo tratando de secuestrar a Hinata y la muerte de Hisashi. Tanto Oka como Ana estaban muy solemnes al día siguiente. Para medir adecuadamente su progreso, compró un cronómetro. Después de 6 meses, fue capaz de parpadear a 400 metros de distancia en menos de 4 segundos. Después de eso, pensó,
Mi plan original era comenzar con el jutsu elemental a estas alturas, pero el parpadeo corporal tiene más aplicaciones que quiero explorar. Suspiro, vamos a ceñirnos a ello. Dominar el parpadeo corporal en un alto grado será extremadamente esencial más adelante. 17 continuó con su entrenamiento de parpadeo corporal. Para cuando terminaron los exámenes de segundo año, Fujin había logrado mantener el parpadeo de su cuerpo durante 12,76 segundos y logró cubrir 1,9 kilómetros. También podía cambiar la dirección a mitad de camino, aunque no podía hacerlo con mucha frecuencia, y también podía realizar parpadeos mientras estaba en un bosque y tenía que evitar chocar con un árbol. Estaba muy satisfecho con su progreso. 13 en la academia, había logrado reducir los signos de mano necesarios para la transformación y el clon de jutsus en 1 y para el jutsu de sustitución, estaba cerca de reducirlo en 2. Su campo de chakras había aumentado mucho durante este año. Su radio había aumentado a 180 metros. Sin la señal de mano alcanzó los 162 metros y, mientras corría a velocidad normal, podía alcanzar los 135 metros. 5. Sus reservas de chakra también habían crecido exponencialmente. El entrenamiento físico y la meditación en sí fueron un gran impulso. Además de eso, había practicado el parpadeo corporal hasta que se cayó a diario. Había realizado parpadeo corporal decenas de miles de veces en los últimos 9 meses. Sus reservas ahora superaban a las de Teru. Al compararlo con el grupo más veterano, se dio cuenta de que sus reservas estarían muy por encima del promedio en esa clase, probablemente entrando en el top 10. Solo 2 estudiantes, probablemente del clan Senju, lo superan considerablemente. Incluso entonces, estaba seguro de que en un año más, superaría su nivel actual de chakra. Pensó, supongo que es hora de pedirle a Hiruzen el jutsu clon de sombras. 11/N. Me gustaría aclarar un poco el jutsu del clon de sombra. El jutsu de clon de sombra no es un jutsu prohibido, es simplemente un jutsu de rango B que los Jounins pueden aprender fácilmente. En Naruto, se demostró que un genin Konohamaru era capaz de realizar clones de Shadow y usar Rasengan en uno de los Pains. Incluso Kiba, mientras era un Chuunin, fue capaz de realizar un clon de sombra. El jutsu en el pergamino prohibido de sellado era el jutsu clon de Multi-Shadow. Este es el que Naruto envía a Spam y Kakashi había usado para asustar/engañar a los matones de gato. 9. Así que seguiré este patrón. Alguien con un chakra de nivel Genin puede crear 1, 2 clones de sombra, con un chakra de nivel Chuunin puede crear de 3 a 5 clones de sombra y con un chakra de nivel Jounin puede crear más de 5 clones de sombra. 14. Se pudo ver el aumento en su nivel de chakra, cuando finalmente pudo reventar la pelota de goma, finalmente progresando en la etapa 2 del entrenamiento de Rasengan. Sin embargo, apenas pudo reventarlo. Todavía necesitaba más chakra para poder realizar Rasengan. 3. Su habilidad para lanzar shurikens también había aumentado. Ahora era capaz de golpear el tablero mientras corría y también era capaz de golpear un tablero en movimiento. Para permitir que los estudiantes practicaran eso, se solía colgar una tabla de la rama de un árbol y moverla. Funcionaba como un péndulo. Sin embargo, todavía luchaba por golpear una tabla en movimiento mientras corría él mismo. Fujin decidió que después de que lograra hacer eso, comenzaría a practicar para golpear a sus clones con shuriken, ya que eso replicaría los escenarios de batalla aún mejor. Algo que Fujin aprendió mientras practicaba en los muchos mini bosques de Konoha fueron shurikens y kunais por ahí. Había encontrado 23 shuriken y 11 kunai. Sin embargo, 7 shuriken y 4 kunai resultaron muy dañados, dejándolo con 16 shuriken y 7 kunai. Los manipulaba con sumo cuidado, sin tocar ninguno directamente, por si estaban cubiertos de veneno. Él pensó, bueno, esto es conveniente. Aunque estas son armas usadas, siguen siendo muy utilizables. Sin embargo, necesito lavarlos adecuadamente para eliminar cualquier olor de usuarios anteriores y en caso de que se les aplique algún veneno. Aún así, he estado en estos bosques durante tanto tiempo y solo encontré unos pocos de estos. Supongo que todo el mundo los recoge después de usarlos, ya que no son baratos. Tal vez otros como yo también deambulen por ahí tratando de encontrarlos. Suspiró. Lo que sea, estos tantos deberían ser suficientes para que yo practique. 4. Y pronto, llegó el momento de los exámenes de segundo curso. Como Fujin esperaba, todo el sistema de calificación de su clase había sido renovado. Se preguntó si también ocurría lo mismo con otras jornadas de élite.
En cuanto a los exámenes generales, el examen escrito tuvo 100 puntos, la competencia de concentración de hojas tuvo 20 puntos, la competencia de lanzamiento de shuriken tuvo 20 puntos, cada uno de los 3 ninjutsu tuvo 10 puntos cada uno y el torneo de taijutsu tuvo 30 puntos. En el examen escrito, notó que tenía 5 divisiones entre sí. Cada uno más difícil que el anterior. Si bien no fue muy difícil para él, no tenía dudas de que los niños de 8 años de su mundo anterior ni siquiera aprobarían este examen. Al ver lo difícil que era el examen, cometió un error a propósito en 2 preguntas que valían 2 puntos cada una. 18 En cuanto a la concentración de hojas, se siguió el mismo sistema de marcado que el año anterior. Yori, Oka, cruzó 45 minutos, Nobu bajó a los 56 minutos, Teru a los 59. Ana cruzó 1 hora y lo mantuvo durante otros 4 minutos. Fujin, sabiendo que el examen escrito de este año era más difícil y no esperaba que nadie obtuviera una calificación completa, dejó caer su hoja después de 1 hora y 11 minutos. 4 El examen de shuriken también tenía varias capas como el examen escrito. La primera fue lanzar 8 shurikens a un tablero de tiro estacionario. La segunda consistía en correr alternativamente a derecha e izquierda hasta un círculo dibujado en el suelo y lanzarlo desde el círculo mientras se correba. El tercero era golpear el tablero de tiro que colgaba y se balanceaba como un péndulo. Cada una de estas etapas valía 4 puntos cada una. La última etapa, válida por 8 puntos, tenía placas blancas lanzadas al aire por Genki. Las placas estaban girando increíblemente rápido, lo que hacía que no se movieran en una trayectoria establecida y se desviaran ligeramente. Yori, Teru, Fujin, Nobu, Oka obtuvieron la máxima puntuación en las primeras 3 rondas. Ana luchó en la segunda ronda, mientras que anotó en la primera y 3. La 4 ronda, sin embargo, fue dura. 19 estudiantes no lograron golpear ni a uno. Y 6, incluida Ana, lograron golpear solo uno. Fujin supuso que la mayoría de ellos solo lograron un golpe de suerte. Fujin había estado observando las placas todo el tiempo para tratar de ver un patrón en ellas. Recibió algunas pistas, pero no las suficientes, lo que le llevó a desear: maldita sea, si tan solo tuviera un Sharingan. 4 Oka y Fujin acaban de llegar a 2. Nobu conectó 3 platos, Teru logró batear 4 y Yori logró batear 7 de los 8 platos lanzados por Genki. Fujin estaba bastante impresionado por la actuación de Yori, especialmente considerando que aún no había despertado a sus Sharingans. Después de la competencia, Yori volvió a ser su engreído. En los exámenes de ninjutsu, el jutsu de transformación y sustitución fue analizado y corregido por Genki. Para los jutsu clones, se marcaban dependiendo del número máximo de clones aceptables que alguien hacía. Teru hizo 5 clones y mirando su chakra, Fujin estaba seguro de que nadie más lo superaría. Así que creó 4 clones. Fujin ocultó sus habilidades en este examen ya que sabía que Ana no era muy buena en este aspecto y nadie aparte de ella se acercaría a su puntuación en los exámenes escritos. 11 El torneo de taijutsu fue similar al del año anterior. Las únicas diferencias importantes son que los Inuzukas funcionan mucho mejor y Fujin tiene un cuerpo mucho más fuerte. En este momento, podría hacer que el sello aplique el 5,3% de su presión máxima. Había mejorado mucho su físico. Destrozó a la mayoría de sus oponentes. Esta vez, se encontró con Teru en las semifinales y logró vencerlo. Mientras que Oka venció a Ana en su pelea. Yori venció a Nobu en el rango 5, mientras que Teru venció a Ana en el rango 3. 2 contra Oka, la pelea fue muy intensa. Para sorpresa de Fujin, su ventaja física no era tan grande. Al final, aún así perdió ante Oka. Él pensó, él también está usando sellos o algo similar para fortalecer su cuerpo. Su rendimiento en ninjutsu no es tan bueno como su taijutsu, y es mejor no hablar de su rendimiento en los exámenes escritos mirando las puntuaciones del año anterior. Suspiro, supongo que todo lo que hace es entrenar en taijutsu. Y mi enfoque principal ha sido en el ninjutsu. No es de extrañar que no pueda vencerlo. 2 Después de que se contaron las puntuaciones, los resultados de los 5 primeros fueron Fujin. 96 más 20 más 14 más 23 más 29 igual 182. 7 Teru. 81 17 16 30 28 igual 172. Nobu. 86 más 16 más 15 más 28 más 25 igual 170. Ana. 91 más 18 más 12 más 21 más 27 igual 169. Yori. 79 14 19 28 26 igual 166.
Después de ver los resultados, Genki pensó, esto es bastante similar al año pasado. La única diferencia es que en lugar de la competencia de concentración de hojas, Fujin construyó su ventaja en el examen escrito. ¿Cuánto estudia exactamente este niño? Las últimas 20 marcas fueron bastante difíciles de conseguir. Por lo demás, Teru fue el que mejor se desempeñó en general. A excepción del examen escrito, está en el top 3 de todos los exámenes. La competencia por la concentración de hojas sigue dominada por Fujin. Pero con el rendimiento de los demás, puedo comenzar el ejercicio de caminar por los árboles el próximo año. En la competencia de lanzamiento de Shuriken, Yori estaba en una liga propia. Lo mismo con Oka en el torneo de Taijutsu. Aunque ese sello ayudó mucho a Fujin. Supongo que debería sugerir a los padres de Teru que consigan ese sello para él también. Le ayudará mucho. En ninjutsu, Teru, Yori y Nobu son todos excelentes. Solo que Teru tiene más chakra que los otros dos. Y estoy bastante seguro de que también saben más jutsus. 14. Esta clase se ha desempeñado muy bien. Los mejores 8, 12 estudiantes son todos muy buenos. Lord Tyr debería estar muy contento con su actuación. Después de que terminó de pensar, exhibió los resultados. Al mirarlo, todos tuvieron reacciones mixtas. Dado que las calificaciones de los exámenes se hicieron para garantizar que los que se desempeñan bien se destaquen, los que no se esforzaron obtuvieron puntajes muy bajos. Algunos seguían teniendo problemas para golpear un tablero de objetivos estacionario con Shuriken, por lo que no había forma de que pudieran hacer mucho en las 3 rondas restantes. Hubo algunos que no lograron aprender ni un solo ninjutsu correctamente. Y la mayoría no bajó todos los 3 ninjutsu. Solo había 12 estudiantes que podían hacer eso. Los exámenes escritos también fueron muy duros. Las últimas 20 notas son muy difíciles de conseguir e incluso las 20 notas anteriores son significativamente difíciles. Fujin sí notó las expresiones de decepción de los que puntuaron muy mal. Le recordó cuánto peor era la vida de los niños aquí en comparación con su mundo anterior. E incluso entonces se consideraba que eran muy buenas condiciones. Al menos no tenían que luchar en una guerra. Entre los mejores, Yori estaba molesto pensando, ¿por qué todavía estoy clasificado solo en el 5º lugar? Aún así, al menos he demostrado a todo el mundo lo buenos que son los Uchiha en la técnica del Shuriken. Pero eso no es suficiente. Ana estaba increíblemente molesta, con lágrimas casi formándose en sus ojos. Estaba molesta porque su rango bajó del 2º al 4. Nobu no mostró ninguna emoción, sin embargo, incluso él estaba molesto por no poder superar el examen. Teru suspiró mirando los puntajes, el año pasado fue la competencia de concentración de hojas, y esta vez el examen escrito. Es una no estar en el rango 1 debido a los exámenes escritos. Aún así, al menos soy el mejor cuando se trata de las habilidades requeridas en el campo. Por no hablar de que el examen no tuvo en cuenta los jutsus de estilo acuático que conozco. Fujin miró los resultados mostrando una expresión feliz. Sus pensamientos fueron, bueno, esto salió como se esperaba. Aunque me sorprende que algunos chicos hayan sacado más de 80 en el examen escrito. Supongo que los cerebros de los niños aquí se desarrollan más rápido. Mi Shuriken todavía requiere algo de trabajo, pero está bien. En Taijutsu, dudo que pueda superar a Oka a menos que afloje. En ninjutsu estoy a la par con Teru y otros. Diablos, podría haber hecho 8 clones y disminuir sus puntuaciones si hubiera querido, pero no había necesidad de hacerlo. Así que va bien. A continuación, debería centrarme en los jutsus elementales. Sin embargo, luego frunció el ceño mentalmente pensando. Aún así, el desempeño de los niños en este examen ha sido tan bueno que me preocupa que puedan hacer que algunos de nosotros nos graduemos temprano. Me alegro de que Genki aún no haya empezado a enseñar sobre todas las otras cosas importantes. Supongo que su plan era permitir que todos aprendieran ninjutsu y habilidades de lucha primero para que pudieran seguir mejorándolas a lo largo de los años. Aunque con el ritmo al que ha ido me hace preguntarme si quiere que nos graduemos antes de tiempo o que nos enseñe cosas más complicadas. Genki miró la expresión de todos sus estudiantes y suspiró. Se dio cuenta de que solo Fujin tenía una expresión feliz, Nobu estaba inexpresivo como siempre y Teru solo miró un poco hacia abajo. Casi todos los demás estaban increíblemente molestos. Suspiró. Me emocioné e hice que el sistema de calificación fuera realmente a favor de los genios. Los resultados del año pasado los hicieron más competitivos, sin embargo, los de este año podrían tener un efecto perjudicial.
Tendré que hablar individualmente con todos para tranquilizarlos y animarlos, para que tomen los resultados de este examen como una motivación para hacerlo mejor en el futuro. Luego miró a los niños Inuzuka, supongo que también debería llamar a sus padres. Los exámenes terminaron con otro discurso de lavado de cerebro de Hiruzen. Llamó a Fujin y le preguntó qué recompensa quería esta vez. Fujin dio un paso adelante y dijo, «Señor Hokage, ¿podría aprender el jutsu de los clones de la sombra?» 8 Hiruzen estaba realmente sorprendido por esta solicitud. Él preguntó, «¿Dónde escuchaste sobre el jutsu clon de sombra? ¿Y por qué quieres aprenderlo?» Fujin mostró una expresión emocionada y dijo, «Señor Hokage, nos dijeron que el segundo Hokage había comenzado esta academia. Así que me interesé bastante en él y, por lo tanto, leí mucho sobre su vida y todo lo que hacía. Al entender más sobre él, me inspiró mucho. Y cuando leí que él había creado el jutsu del clon de la sombra, me interesé mucho en él. Además, el jutsu parece muy útil. Tener un clon que realmente pueda hacer algo será muy útil». 6 Luego miró a Hiruzen con expectación. Hiruzen miró la emoción mostrada por el joven estudiante frente a él. Mirando el respeto que le había mostrado a su sensei, pensó emocionalmente. Sensei, incluso después de estar muerto durante décadas, tu voluntad de fuego todavía inspira a los niños de Konoha. 30 Hiruzen había sentido su nivel de chakra durante el torneo de Taijutsu. Fujin, queriendo preguntar por el jutsu clon de la sombra, no se molestó en ocultar su verdadero nivel de chakra. Hiruzen pensó, su nivel de chakra es suficiente para apenas ser capaz de formar un clon de sombra. Está bien, se lo daré, pero tengo que advertirle de los peligros de esa técnica. 11 Hiruzen asintió y dijo, está bien, prepararé el pergamino para ti. Ven a mi oficina mañana al mediodía. Fujin demostró que estaba aún más emocionado al escuchar eso y le agradeció de inmediato. Sin embargo, en el interior, estaba bastante conmocionado. Él pensó, ¿eso es todo? ¿Unas buenas palabras sobre Tobirama y estuvo de acuerdo? ¿Debería haber pedido el dios del trueno volador o la resurrección del mundo impuro? 20 suspiró internamente y pensó. Por otra parte, el clon de Shadow no es realmente un jutsu muy complejo. Es solo de rango B e incluso los Chunins de élite pueden acceder fácilmente desde la biblioteca. Además, mi respeto por Tobirama era genuino. A diferencia de Hiruzen, hizo su trabajo correctamente. Aunque como murió en la guerra a pesar de conocer al dios del trueno volador es un misterio para mí. Así que Hiruzen no sería capaz de captar nada. Y Tobirama creando ese jutsu, está escrito en pergamino sobre él en la biblioteca. Así que supongo que no había mucho de qué sospechar. 26 Con esos pensamientos, caminó de regreso con sus compañeros de estudios. Luego, Genki anunció que se reuniría con todos personalmente mañana y les dio a todos un horario. Les pidió que trajeran al menos a uno de los padres. 9. Al día siguiente, Genki estaba muy ocupado con el asesoramiento de todos sus estudiantes. Fujin fue el primero en llegar a las 8 de la mañana, ya que Genki había establecido el horario de acuerdo con sus rangos. Al ver a Fujin, los pensamientos de Genki fueron, este chico lo ha hecho bien. Pero él es solo un huérfano. No creo que tenga ni idea de lo vasto que es este mundo. A pesar de que ocupó el primer lugar 2 veces consecutivas, todavía hay mucho que necesita hacer. Tengo que asegurarme de que no se vuelva arrogante y pierda el rumbo. 7 Fujin lo saludó primero. Buenos días, sensei. Genki respondió. Buenos días. Felicidades por tu actuación de ayer. Fujin sonrió y respondió. Gracias, sensei, y tomó asiento. Genki sonrió, y luego rápidamente se puso serio. Dijo. Así que esta reunión es para revisar su desempeño hasta ahora y ver qué debe hacer en las vacaciones y en el próximo año. De todos los estudiantes de esta clase, yo soy el que más he interactuado contigo, así que no te preocupes y escucha bien mis consejos. Siéntete libre de preguntar todas tus dudas. Fujin asintió. Genki continuó. Tu rendimiento ha sido muy bueno hasta ahora. Con usted ocupando el primer lugar en ambos años, eso es muy obvio. Sin embargo, en ambos exámenes, solo se debió a que obtuviste muy buenas calificaciones en un examen que obtuviste el primer lugar. 2 Fujin asintió con seriedad, mientras pensaba. Todavía no tengo ni 8 años. ¿Deberías tener una conversación tan seria conmigo? ¿Se supone que los niños de 8 años deben entender esto? Genki, por otro lado, pensó. ¿El chico no se molestó? Es más maduro que otros niños de su edad. 5 Genki continuó. Así que tendrás que centrarte más en otras áreas. Dime, ¿qué haces después de que termina la conferencia?
Además, ¿qué haces los fines de semana? Un Fujin ya había adivinado que tal pregunta podría hacerse, aunque había pensado que algo así se habría hecho hace mucho tiempo. Él respondió: Sensei, estudio principalmente lo que enseñaste en clase, trato de entenderlo. Luego entreno en el ninjutsu que nos enseñaste o hago ejercicios de concentración de hojas. Y antes de dormir, medito. Los fines de semana estudio mucho y también entreno en mis habilidades con los sensores. Lo que Fujin dijo fue una respuesta bien pensada que había preparado hace mucho tiempo. Mostrar un gran enfoque en el estudio explicaría por qué sus puntajes en los exámenes escritos eran tan altos. El oyente pensaría que pasó la mayor parte de su tiempo estudiando. Dijo que pasaba muy poco tiempo en ninjutsu, lo que justificaría sus puntuaciones ligeramente más bajas allí. Mientras que su meditación junto con los ejercicios matutinos serían la razón del alto crecimiento en sus niveles de chakra. La respuesta también mostró que era un estudiante muy diligente. Genki no se sorprendió con la respuesta. Había adivinado que sería algo así teniendo en cuenta la actuación de Fujin. Él dijo: ya veo. Ahora echemos un vistazo a su desempeño este año. Te ha ido muy bien en el examen escrito, control de chakras y taijutsu. Sin embargo, tu ninjutsu necesita mucho trabajo. Así que durante los próximos 2 meses, debes centrarte en mejorar los 3 ninjutsu que enseñé. Además, incluso después de que comience el tercer año, dedique más tiempo a aprender ninjutsu y menos tiempo al estudio. Después de todo, en el futuro, cuando hagas misiones, serán mucho más importante que lo que leas. Fujin asintió, sorprendido por dentro, pensando: es la primera vez. Ningún adulto me ha dicho nunca que estudie menos. Sobre todo un profesor. 3 Genki estaba satisfecho con que sus palabras fueran escuchadas con seriedad. Tenía un pequeño don para que Fujin trabajara más en el ninjutsu. Dijo: sé que le has pedido al Horokage un jutsu de clones de sombra. Así que apréndelo correctamente, en el futuro te será de mucha ayuda. Sin embargo, tengo un pequeño regalo para ti. Diciendo esto, puso un papel frente a Fujin. Al ver ese papel, Fujin suspiró internamente. Desperdicié mis 100 ryo. Y luego preguntó con curiosidad: Sensei, ¿qué es esto? 3 Genki respondió: esto es papel de chakra. Te dirá cuál es la naturaleza de tu chakra. Pasa algo de tu chakra a través de él. Fujin lo hizo. El papel de los chakras se partió en 2. Le dio a Genki una mirada perpleja. Genki luego explicó un poco más sobre el papel de chakra y dijo que la naturaleza del chakra de Fujin era el viento. Fujin asintió emocionado a pesar de que ya lo sabía. 7 Genki dijo: la forma de entrenar tu naturaleza del viento es que debes tomar una hoja y tratar de cortarla solo con tu chakra. Puede llevar unos meses hacerlo. Una vez hecho esto, puedes usar jutsus de estilo viento. Fujin asintió de nuevo. Genki también le informó a Fujin que Yori y Teru ya podían realizar jutsu elemental para despertar su espíritu competitivo. 6 Después de un poco más de discusión, Fujin se despidió. Estaba un poco harto de tener que fingir ignorancia de las cosas que ya sabía. Aún así, estaba un poco contento de esta discusión. Tendría una excusa adecuada si alguien en el futuro le preguntara sobre cuando entrenaba en estilo viento. Lamentablemente, todavía tendrá que repetir esto nuevamente hoy. 2 Genki pasó el resto de su día aconsejando a otros 14 estudiantes, mientras que los otros 15 estaban programados para mañana. Tenía ese consejo para todos los demás. Se le aconsejó a Teru que obtuviera el mismo sello que Fujin. No tenía muchos consejos para Nobu, así que solo trató de que fuera más sociable. En cuanto a Ana, la consoló un poco debido a lo molesta que estaba. Luego le informó que se centraba mucho más en su rango que en los aspectos importantes. Le dijo que redujera el tiempo que dedicaba al estudio y a la concentración de las hojas, ya que la mayor parte de su tiempo se dedicaba a ello. En su lugar, le pidió que se centrara más en el ninjutsu y el taijutsu. En el caso de Yori, sugirió encarecidamente a sus padres que se aseguraran de meditar durante al menos 1 hora al día. Para Oka, el consejo fue centrarse más en lo académico. Y de manera similar, los consejos continuaron durante todo el día, así como el día siguiente. Al mediodía, Fujin visitó la oficina de Hokage. Hiruzen le entregó un pergamino diciendo: este pergamino tiene el jutsu del clon de la sombra. No está permitido compartir este pergamino con nadie más y tiene que devolvérmelo después de haberlo aprendido. Fujin asintió. Hiruzen luego habló un poco sobre el jutsu clon de sombra. Le advirtió a Fujin: por el momento y tal vez durante el próximo año, nunca intentes crear más de un clon de sombra.
Además, cuando disipes el clon, todos sus recuerdos se te transferirán. Y eso podría causarte un gran dolor de cabeza. Así que siempre ten cuidado al disipar tus clones. Además, no uses clones de sombra mientras duermes. Será muy malo para la salud. Fujin asintió y le dio las gracias de nuevo. Hiruzen luego habló un poco sobre Tobirama y Fujin tuvo que fingir interés en escucharlo. Después de media hora de historias, Hiruzen finalmente dejó ir a Fujin. Fujin suspiró y se quejó. ¿No se supone que un Hokage debe estar muy ocupado con su papeleo? ¿Por qué tuvo tanto tiempo para hablar conmigo? 2 sesiones consecutivas de tener que fingir ignorancia e interés tenían a Fujin un poco cansado. Decidió saltarse las barras de racionamiento y en su lugar fue a almorzar a Ichiraku. Sus pensamientos eran: a la mierda, he ahorrado una cantidad decente de dinero, puedo permitirme darme un capricho por hoy. Un poco después del almuerzo, comenzó a entrenar para el Jutsu Clon de la Sombra. Después de leerlo correctamente, pensó: este es fácilmente el jutsu más difícil que he visto hasta ahora. El proceso de moldear el chakra es muy complicado. Me hace preguntarme cómo ese mocoso lo aprendió en menos de un día. Sin embargo, este clon de sombra es un poco más flexible que el de Naruto. El chakra no necesariamente tiene que estar distribuido uniformemente entre mis clones. Depende de la voluntad y las capacidades de los lanzadores decidir cuánto por ciento de su chakra debe tener cada clon. Podía crearlos con igual chakra para ocultarse, o darle más o menos chakra dependiendo de la necesidad. Otra diferencia es que disipar el clon no devolverá todo su chakra al cuerpo original. En cambio, hay cierta pérdida de chakra que ocurre durante este proceso. A medida que se domina el jutsu, esta pérdida se reduce, sin embargo, nunca bajará a 0. Así que en el futuro, tengo que tener cuidado con la cantidad de clones que hago. De lo contrario, podría quedarme sin chakra muy rápidamente. Al terminar su análisis, comenzó a aprender la técnica del clon de la sombra. Conocer el jutsu clon básico ayudó un poco. El entrenamiento continuó por un tiempo. Fujin notó que este entrenamiento drenó su chakra muy rápido. Solo pudo practicar durante 1 hora antes de quedarse sin chakra. Así que a partir del día siguiente, practicó el jutsu de clones de sombra, tan pronto como se levantó, luego alrededor del mediodía y finalmente nuevamente por la noche, realizando 3 horas de entrenamiento mientras hacía ejercicios físicos o meditación durante el resto del tiempo. También llevaba consigo algunas hojas. Al 9º día, finalmente pudo hacer un clon. Fujin señaló que, si bien moldear el chakra es más difícil, su ejecución fue mucho más fácil que el jutsu de parpadeo del cuerpo. Después de otros 6 días, finalmente pudo crear un clon aceptable. Era completamente idéntico y ocupaba la mitad de su chakra. Sin embargo, al detectar, Fujin notó que se perdió algo de chakra al crear el clon, lo que resultó en que el clon tuviera un poco menos de chakra. Esto no era aceptable. Sin embargo, decidió probar el clon primero. Le pidió al clon que fuera a la habitación y escribiera cualquier número aleatorio en algún lugar y luego lo disipara. El clon entró en el dormitorio y escribió 8196 en un pergamino. Al disipar, Fujin obtuvo toda la información y comprobó si era cierta. Él pensó: está bien, funciona. 13 hizo otro clon de sombra. Esta vez, apuñaló el brazo del clon con un kunai, haciendo que el clon se dispersara. Esperó unos segundos y luego concluyó: está bien, acabo de obtener los recuerdos del clon. El dolor no se transfirió a mí. Así que este jutsu debería ser seguro para usar en la batalla. 3 Luego volvió a formar el clon y esta vez hizo que el clon hiciera los 3 jutsus básicos. El clon podía realizarlos tan bien como podía. No pudo probar el parpadeo corporal en su casa, así que decidió dejarlo para más tarde. Luego hizo que el clon realizara el clon de sombra. El clon logró hacerlo, pero en un segundo, ambos se disiparon. Fujin sintió que su chakra era muy inestable. Al pensar, llegó a la conclusión: los clones se disiparon porque no tenían suficiente chakra. A pesar de que un ninja podría hacer un clon de sombra con un pequeño porcentaje de su chakra, el clon de sombra aún necesita tener un nivel mínimo de chakra. Y mi único clon, probablemente apenas supera ese límite. Espera, ¿eso significa que, después de usar algunos jutsus, mi clon desaparecerá incluso si tiene algún chakra solo porque el chakra no es suficiente? Esta conclusión lo tenía en alerta. Rápidamente corrió hacia un pequeño bosque cercano. Después de transformarse y confirmar que no había nadie cerca, hizo un clon de sombra.
El clon, conociendo el plan, comenzó a realizar parpadeo corporal una y otra vez, dentro del campo de chakra del cuerpo principal, mientras el cuerpo principal mantenía un seguimiento de su nivel de chakra. El clon tenía alrededor del 49% del chakra de Fujin. Cuando cayó por debajo del 41%, el clon se disipó. 7. Habiendo confirmado su teoría, Fujin suspiró. Supongo que es imposible que el clon me ayude en el entrenamiento de ninjutsu. Aunque para ser honesto, también es un poco inútil, ya que no puedo durar mucho en el entrenamiento de ninjutsu sin que se me agote el chakra. Después de pasar medio minuto quejándose de sus reservas de chakra bajo, decidió. Bueno, lo que sea. Esto era de esperarse. Con suerte, algún día en el futuro, podré usar clones para entrenar. Aprendamos este jutsu correctamente y listo. 8. En los siguientes 5 días, había aprendido el clon de la sombra, a un nivel aceptable. Ahora bien, no se produjo ninguna pérdida de chakra al formar el clon. En cuanto a la pérdida de chakra, al recuperar el chakra del clon, fue de alrededor del 5%. Fujin notó que se estaba reduciendo rápidamente. Con el trabajo en el clon de sombra terminado, decidió que era hora de finalmente comenzar a practicar jutsus elementales. Aunque decidió esperar otros 10 días antes de devolver el pergamino a Hiruzen. De esa manera, Hiruzen subestimaría un poco su talento. 71. A/N. El número de jutsu de estilo de viento en el canon es lamentable. Incluso los rellenos en su mayoría tienen variantes similares de jutsu canon con muy pocos cambios, pero hacen la misma mierda. Así que usaré jutsu de viento de juegos o incluso de los creados por fanáticos. También inventaré algo de jutsu de viento en algún momento más adelante en este fanfic 41. El día 21 de sus vacaciones, Fujin se dirigió a la biblioteca. En el camino, pensó en muchos jutsu de estilo de viento. Sus pensamientos fueron: finalmente comenzaré con el jutsu de liberación de viento. En la serie, el viento era probablemente el elemento menos poderoso. Aunque Naruto tenía naturaleza de viento, todo lo que usaba era Rasen Shuriken. Temari tenía un montón de jutsu, pero usaba un abanico gigante. Kakuzu usó daño por presión, que era muy letal. Creo que también hubo un gran avance utilizado por Orochimaru y probablemente Gale Palm utilizado por alguien. Y por último, Danzo usó sus jutsu de vacío, que eran muy letales. Lamentablemente, aparte de Temari, nadie más se especializó en jutsu de viento. Y el número de jutsu de viento también era muy bajo. 24. Afortunadamente, este mundo tiene muchos más jutsu de liberación de viento. Podría ser capaz de formar un sistema de batalla completo a través de él. La última vez acabo de leer sus nombres. Esta vez también leeré sus pergaminos. Y luego decidir el conjunto de jutsu para practicar. Aún así, desearía haber podido leer también las descripciones de los jutsu de viento de mayor rango. Habría sido muy útil para decidir. Al llegar allí, pasó por secciones enteras e hizo una lista de todos los jutsu de liberación de viento disponibles. Ellos fueron: Vendaval Jutsu, E2. Clon de viento, E4. Levitación del viento, E4. Jutsu de control de proyectiles, E6. Jutsu de recuperación de viento, E2. Oleada de vendaval, D. Avance, D. Nube de polvo, D. Viento cortante habilidad, D. Explosión de viento, D. Vientos propulsores, D3. La primera pregunta para Fujin fue: ¿por qué un clone era simplemente un jutsu de rango E? Al leer el pergamino, comprendió por qué. El clon del viento era extremadamente simple. Los clones elementales eran como los clones normales, solo que estaban hechos de elementos. Es por eso que podían realizar ataques. Se disiparon al ser golpeados. Dado que el material necesario para un clon de viento era básicamente el aire que lo rodeaba, fue extremadamente sencillo fabricarlo. 6. Sin embargo, seguía siendo bastante útil, y algo que definitivamente iba a aprender. Continuó leyendo el resto del jutsu para entender lo que hacían. Primero leyó todo el jutsu de rango E. Después de leerlos, analizó: estos jutsu no son letales. En realidad, tampoco tienen mucha utilidad en la batalla si se comparan con otros jutsu, en cambio, creo que son los medios para mejorar el control del elemento viento. Creo que serán muy importantes en el futuro, cuando aprenderé jutsu de viento más complejo y poderoso. 2. La levitación del viento consiste básicamente en utilizar los vientos para elevar objetos inanimados en el aire. El peso del objeto que se puede levitar y la altura a la que se puede transportar, así como el tiempo durante el cual se puede levitar, depende del control del usuario sobre el elemento viento, así como de su resistencia y concentración.
5. El jutsu de control de proyectiles utiliza el viento para controlar los proyectiles lanzados alrededor del usuario. Por lo tanto, un shuriken o un kunai o senbon lanzado pueden ser manipulados para cambiar de dirección con la ayuda de los vientos. 8. El jutsu de recuperación de viento utiliza los vientos para tirar de los objetos hacia el usuario. Es similar al Universal Pull de Nagato, excepto que se realiza con la ayuda de vientos y la energía depende completamente del usuario. 4. Igale Jutsu simplemente crea un pequeño flujo de viento en una dirección. No causa ningún daño, pero tiene un par de buenos usos. Por ejemplo, podría usarse para cubrir los pasos que queden atrás, o cambiar la dirección de los vientos a tu alrededor para restringir las direcciones en las que se puede llevar tu olor. Además, probablemente también sirve como base para todos los jutsu de viento que impliquen soplar aire. 5. Al concluir su análisis, suspiró pensando. Tendré que aprender todos estos jutsu. No para combatir, sino para mejorar mi control sobre el viento. Dicho esto, el clon del viento, la levitación, el control y el tirón, son excelentes jutsu para hacer bromas. Me pregunto si los que hicieron esto eran bromistas o algo así. 11. Mientras pensaba en ello, una idea increíblemente malvada apareció en la cabeza de Fujin. Una idea que habría convertido la vida de los ciudadanos de Konoha en una pesadilla. Pensó. Me pregunto qué tipo de mierda haría Naruto si supiera estos 5 jutsu. Era una como estudiante, tal vez también como niña, pero fácilmente era de nivel S en términos de bromas. Maldita sea, estoy tan tentado de enseñarle estas cosas. Tendría suficiente contenido para reír toda la vida. 22. Fujin se rió de esa idea. Calmándose y sacando de su mente estos pensamientos que lo distraían, comenzó a leer los pergaminos de rango D. Después de terminarlos todos, concluyó con un solo pensamiento. Maldita sea, la liberación del viento es extremadamente poderosa. Ese pensamiento no se debió a que el jutsu estuviera dominado, sino al potencial de crecimiento del jutsu de viento. Algunos de esos jutsu, si se dominan y se usan correctamente, podrían terminar convirtiéndose en tan buenos como el jutsu de rango B o incluso de rango A. A continuación, analizó cada jutsu. El jutsu de Dust Cloud es básicamente una cortina de humo. Debería funcionar bien si soy un sensor y no necesito la vista para rastrear al enemigo. Además es muy sencillo, así que si tengo tiempo, vale la pena aprenderlo. 2. El jutsu Slashing Wind es el que Temari envió spam en el examen de Chunin. Si bien tiene buena potencia, requiere un ventilador para usarlo. No es realmente mi arma preferida. Así que probablemente me saltaré este. 11. Breakthrough Jutsu es una versión reducida de Grea Breakthrough Jutsu. No hay nada de malo en aprenderlo. Más tarde puedo reemplazarlo con Grea Breakthrough y luego tal vez con Pressure Damage. Gale Surge es un jutsu defensivo. El usuario envía el aire alrededor del usuario en una dirección hacia afuera. Podía protegerme de los proyectiles y también podía perturbar el ritmo del enemigo. Aunque su alcance es demasiado corto, de apenas 3 metros. 2. Propulsar vientos es una técnica de movimiento. Pequeñas ráfagas de viento se liberan de las manos para ayudar a evadir. Este jutsu es bastante simple. No soy realmente un fanático de él, sin embargo, tengo algunas ideas en el futuro que podrían requerir este jutsu como base. 9. El jutsu in explosión parece muy versátil. El chakra se infunde en el viento, para formar una bola como Rasengan y explota al impactar. Aunque no es tan poderoso como el Rasengan y solo causa un daño leve, es un jutsu muy interesante. Me pregunto si existe una combinación de este jutsu y jutsu de clon de viento. Podría hacer que los clones de viento sean extremadamente letales. 11. Después de haber analizado todos los jutsu, tuvo que tomar la difícil decisión final de decidir qué jutsu aprender. Pensó, todos estos jutsu tienen buenos usos. Sin embargo, podré aprenderlos todos. Estaba perdido en sus pensamientos. 6. No pudiendo llegar a una conclusión, decidió calmarse un poco y analizó más a fondo. En cuanto a cuántos de estos jutsu puedo aprender, dependerá de mi velocidad de aprendizaje de estos jutsu. Y el simple hecho de aprender es bastante inútil. Tendré que dominarlos. Por ahora, eliminemos los que no quiero aprender. Será un jutsu de viento cortante. Suspiró. Este es el único que no quiero aprender. Quiero aprender todo lo demás. No importa, vamos a enumerarlos en orden de importancia. Los jutsu de rango E son importantes para poder tener un mejor control de la naturaleza del viento. Por lo tanto, son obligatorios. Entre los restantes, el jutsu in explosión sería probablemente el más útil teniendo en cuenta su potencial futuro.
Lo siguiente sería el jutsu propulsor por el viento. Si bien en sí mismo no es tan bueno, sin embargo, si en el futuro puedo crear pequeñas ráfagas de viento voluntariamente alrededor de mi cuerpo para impulsarme, entonces eso podría convertirse en un estilo de lucha mortal. El jutsu innovador sería el siguiente, ya que forma la base de algunos jutsu más fuertes. Además, proporciona una opción de AOE. Gale Surge y Dust Cloud serán las últimas. Oleada de Vendaval proporciona defensa en una dirección, pero es muy temporal. Y la nube de polvo solo proporciona cobertura. 3 Supongo que bastan de cálculos. Todavía me quedan algunos años antes de tener que pelear. Así que probemos estos jutsu. Esperemos que un año sea suficiente para ello. El año que viene me gustaría aprender algunos jutsu de lanzamiento de la tierra y probablemente 1 o 2 genjutsu. Supongo que este año también debería empezar con el kenjutsu. Tal vez una espada o 2. Van muy bien con el lanzamiento de Win. 23 Terminando su línea de pensamientos, leyó correctamente el pergamino de Win Release. Win Clone Jutsu. Después de aprender lo básico, salió de la biblioteca y, al llegar a un pequeño bosque aislado, comenzó a entrenarse para ello. Sin embargo, lo sucedido realmente lo sorprendió. Solo le tomó un intento para poder hacer el jutsu de clon de viento. Se quedó sin palabras por la facilidad de la misma. Después de calmarse, analizó. El jutsu es muy similar al jutsu de clones normal y ya he aprendido incluso clones de sombras. Sin mencionar que mi afinidad es la naturaleza del viento y ya he entrenado mucho para dominar este elemento. Así que supongo que no es de extrañar que sea capaz de aprenderlo en un solo intento. En realidad, si lo comparo con Itachi, entonces este logro no es mucho digno de mención. Fue capaz de hacer jutsu de bola de fuego, un jutsu de rango C, en su primer intento. Así que no debería ser un gran problema. Se consoló a sí mismo diciendo, está bien. Este es el fruto de mi arduo trabajo durante los últimos 3 años. 10 pasó el resto del día probando las capacidades de su clon de viento. A diferencia de los clones de sombra, no transfería recuerdos, pero tampoco requería grandes cantidades de chakra. Dado que usaba el aire a su alrededor, Fujin supuso que este es el jutsu clon más amigable con los chakras. En tan solo unas horas, logró crear 10 clones de viento. Podía hacer todo el jutsu que el cuerpo principal podía, excepto el clon de sombra, y se disiparía al recibir un golpe. 8 Después de experimentar, Fujin se dio cuenta de que en una batalla frontal, los clones de viento serían más efectivos que los clones de sombra. Muchas veces ese día, tenía la idea de volver a la biblioteca y aprender otro jutsu. Sin embargo, no actuó en respuesta a ese impulso, ya que podría haber llamado la atención. Suspiró pensando. Debería haber encontrado una manera de robar esos pergaminos. 10 Después de estar satisfecho con su progreso, regresó a casa. En el camino, tuvo un pensamiento peculiar sobre el jutsu que había aprendido hasta ahora. Pensó. De los 6 jutsu que conozco, 3 de ellos son jutsu clonados. Al día siguiente, leyó y aprendió Gale Jutsu. Primero tuvo que recoger el chakra y luego expulsarlo de su boca como una ráfaga de viento. Pudo realizarlo correctamente después de algunos intentos. El jutsu era realmente inofensivo. Cuando lo probó en un árbol, excepto que cayeron algunas hojas viejas, no le causó ningún daño en absoluto. Después de una hora de práctica, pudo tapar los pasos que dejó atrás. Usar el jutsu para cambiar la dirección del viento en un área pequeña tomó algunas horas para practicar. Aunque no tenía ni idea de lo exitoso o fracasado que era a la hora de encubrir su olor. Decidió que un Inuzuka lo revisara en algún momento en el futuro. 4 Al día siguiente, intentó aprender el jutsu de levitación del viento. Si bien no lo consiguió en su primer intento, logró realizarlo correctamente en 10 minutos. Era capaz de levitar una hoja en el aire a una altura de unos 5 metros. Tardó media hora en hacer lo mismo con un guijarro. Al final del día, podía levitar piedras de 15 centímetros de diámetro a una altura de 15 metros y mantenerlas durante 78 segundos. Había leído en el pergamino que este jutsu podía usarse para levantar una roca más de 100 metros en el cielo. Y supuso que ni siquiera ese era su límite. Así que en el futuro, podría seguir practicándolo a su antojo. 11 Al día siguiente probó el jutsu de control de proyectiles. Y finalmente tuvo un desafío. Este jutsu necesitaba un control muy fino sobre el viento. Creó un clon de viento y lo hizo lanzar shurikens y trató de controlarlo. Después de unas horas, logró cambiar la dirección del shuriken, pero no pudo controlarlo.
Desde que el shuriken giró, sintió que hacía que el jutsu fuera más duro y decidió experimentar con un kunai en su lugar. Disminuyó considerablemente la dificultad y, al final del día, logró mantener un control decente en un kunai lanzado. Practicó este jutsu durante otros 3 días para dominarlo mejor. Después de estos 4 días, sintió como si tuviera una mejor comprensión del elemento viento. 5 al día siguiente, probó el jutsu de recuperación del viento. Atraer un objeto hacia ti haciendo que los vientos fluyan hacia ti resultó ser un desafío. El viento que fluía hacia ti era el primer obstáculo. La segunda era que si era capaz de crear un flujo de viento lo suficientemente fuerte, él mismo se vería afectado por él. Ese problema hizo que Fujin se preguntara si podía crear caminos de viento a su alrededor para realizar este jutsu. Dejó ese pensamiento para el futuro. Le tomó 3 días aprender este jutsu y sentirse cómodo con él. Después de eso, devolvió el pergamino del clon de las sombras a Hiruzen. 2. Fujin tardó solo 10 días en aprender el jutsu de liberación de viento de 5 rangos E. Con un mes más de vacaciones aún restantes, comenzó a entrenar para el jutsu de rango D. Renovó sus planes pensando. Mis planes iniciales eran aprender en orden de importancia, pero como soy capaz de aprender a un ritmo tan rápido, vamos a aprender en el orden de la facilidad para aprenderlos. Así que primero hagamos Breakthrough Jutsu. Y sigue con Dust Cloud Jutsu y Gale surge. Al obtener todos los datos requeridos de la biblioteca, comenzó el entrenamiento para Breakthrough Jutsu. El proceso inicial fue muy similar al Gale Jutsu. Solo que la cantidad de chakra que tenía que reunir era mayor. Los vientos generados necesitaban tener mucha más potencia. Además, los vientos tuvieron que ser más fuertes para causar daños. En sus primeros intentos, el resultado fue tan bueno como el del jutsu de Gale, pero podía ver claramente dónde debía mejorar. En apenas 15 minutos, pudo expulsar una ráfaga de viento más fuerte de su boca. Señaló. Todavía no es muy poderoso, pero su daño debería ser muy bueno si se combina con un jutsu de fuego. De todos modos, este jutsu requerirá mucho trabajo. El proceso de recolección de chakra, así como el proceso de conversión de chakra en viento, debería ser más rápido. El chakra recogido también debe ser más grande para aumentar el daño causado. 4 lo practicó durante 7 días, hasta que le cogió el truco al jutsu. También lo probó en un árbol pobre, lo que resultó en que perdiera la mayoría de sus hojas y muchas ramas. Sus pensamientos fueron: eso es bueno. Aunque probablemente no matará a nadie, puede herir fácilmente a la mayoría de los genins. Al día siguiente, agarró el pergamino de Dust Cloud Jutsu y lo memorizó. Este jutsu fue increíblemente fácil. Su proceso era similar al jutsu de Breakthrough, solo que tenía que concentrarse en el suelo para levantar el polvo de arriba. También tenía algunos aspectos de jutsu de levitación del viento para asegurar que la nube de polvo existiera durante más tiempo. Fue capaz de levantar una nube de polvo en su primer intento, sin embargo, duró muy poco tiempo. Incorporar correctamente el aspecto de la levitación del viento tomó unas pocas horas. Pero al final del día, el progreso fue suficiente. 2 al día siguiente, comenzó a entrenar para el jutsu Gale surge. Era casi lo opuesto a Wind Retrieving Jutsu. Aquí, tenía que destilar el aire a su alrededor con su chakra, y luego soltarlo repentinamente hasta 3 metros en una dirección. En cierto modo, se asemejaba al empuje todopoderoso de Nagato. Por supuesto, la potencia era extremadamente escasa. 3 Este jutsu realmente no proporcionó una muy buena defensa. Sin embargo, la razón de Fujin para aprender este jutsu se debió a un par de ideas que tenía con él. El primero era aumentar el alcance y la potencia de este jutsu, y el segundo era ser capaz de liberar el viento en todas las direcciones a su alrededor. De esa manera, este jutsu podría volverse increíblemente disruptivo. Si se aumenta el alcance y el poder, entonces será perfecto para crear una molestia en un campo de batalla, mientras que una liberación unidireccional sería útil en caso de que alguna vez esté rodeado de enemigos. 7 Una vez más, le tomó solo un día aprender este jutsu y practicarlo a un nivel aceptable. Al día siguiente comenzó a aprender el jutsu de la explosión de viento. Trató este jutsu como una práctica para su Rasengan más tarde. Aquí tenía que recoger el viento y darle forma esférica e infundirle un pequeño chakra. Esa era la diferencia entre este y Rasengan. Rasengan estaba hecho puramente de chakra, mientras que este jutsu estaba hecho principalmente de viento y solo tenía un pequeño porcentaje de chakra en él. Dado que la cantidad de chakra era baja, estas esferas podían ser lanzadas al enemigo.
Como ya estaba practicando para Rasengan, este jutsu se volvió mucho más fácil de aprender. En un par de horas, fue capaz de acertar con el jutsu por primera vez. Después de probarlo varias veces en los árboles cercanos, concluyó. Aunque el chakra infundido por los vientos explota, no es lo que causa el daño. El daño es causado por los vientos, que se vuelven letales después de la explosión. Pueden causar una gran cantidad de cortes y algunos de ellos pueden ser muy profundos. Traté de infundir más chakra para aumentar el poder de la explosión, sin embargo, no funcionó ya que la esfera de viento no podía moverse tan rápido ni a tanta distancia. Incluso si aumento la cantidad de vientos para mantener la relación entre el chakra y el viento, la esfera todavía se vuelve muy voluminosa y ya no tiene la misma velocidad. Tos suspiró. Supongo que actualizarlo sería una tarea muy compleja. De todos modos, debería tratar de cambiar mi punto de vista. Quizás debería intentar combinar este jutsu en el jutsu del clon del viento. Si los clones de viento pueden explotar de esta manera, entonces se transformará en un golpe mortal. 19. La práctica del jutsu in explosión continuó durante una semana. Después del primer día, Fujin dejó de mejorar la esfera de viento y en su lugar se centró en aumentar su velocidad de formación de la esfera y la velocidad de lanzamiento de las esferas. Su objetivo era poder lanzar estas esferas explosivas una tras otra sin interrupciones. De esa manera, aunque no será un golpe mortal, causará mucho daño a cualquiera que no pueda esquivar o bloquear estas esferas. También podría causar la muerte por haber perdido demasiada sangre. Sin embargo, todavía estaba muy lejos de llegar a esa etapa. 4. Al día siguiente, comenzó a aprender el jutsu de los vientos propulsores. Aquí, la tarea consistía en recoger el chakra en sus manos y reventarlo en una dirección. Esa ráfaga aplicaría una fuerza opuesta sobre él y lo movería en la dirección opuesta. Esta técnica podría usarse para cambiar de dirección rápidamente. Sin embargo, en términos de movimiento en tierra, esta técnica era bastante inferior al parpadeo corporal. Su ventaja radicaba cuando los pies de los usuarios no estaban en el suelo, ya que este jutsu era muy conveniente de usar mientras estaba en el aire. 10. Gracias a todo su entrenamiento durante el último mes, crear ráfagas fue muy fácil. El problema estaba en controlar la cantidad de movimiento que tenía. Además, su juego de pies necesitó muchos ajustes. Para emplear este jutsu, uno tenía que ser muy ligero de pies y dejarse empujar hacia atrás por el estallido. Si bien podía controlar la cantidad de fuerza de la ráfaga, la fuerza aplicada hacia atrás cambiaba de acuerdo con la cantidad de presión que se aplicaba sobre sus pies. Eso era increíblemente difícil de controlar. 6. En el tercer día de su entrenamiento, logró sortear este problema mediante el uso de dos tácticas. La primera era que saltaría ligeramente en la dirección a la que quería ir y luego usaría la ráfaga para empujarlo allí. La segunda era usar la ráfaga y luego forzar sus pies fuera del suelo instantáneamente, lo que lo haría apartarse del camino. Sin embargo, el control para el segundo faltó mucho. Haría que diera vueltas en el aire un par de veces, lo que podría ser peligroso en una pelea si el enemigo lo seguía y persistía con su ataque. Entrenó para mejorar su control sobre este jutsu durante 6 días, después de los cuales estaba contento con su progreso. Esa noche, después de la cena, decidió sentarse y pensar en su estado actual. Pensó. En los últimos 32 días, he aprendido 5 jutsus de liberación de viento de rango E y 5 jutsus de liberación de viento de rango D. Incluyendo los 3 ninjutsu básicos, Body Flicker y Shadow Clones, ahora conocía 15 jutsus en total. 13. Analizó su jutsu más a fondo y concluyó. Mi jutsu de clon de viento hace que el jutsu de clon normal sea redundante. Debería dejar de usarlo por completo. El vendaval jutsu tampoco necesita más trabajo. Puede cubrir los pasos adecuadamente y en las peleas, Breakthrough jutsu es mucho mejor. Eso deja 13 jutsus. A pesar de que los he aprendido, si hablo de dominar verdaderamente un jutsu, entonces probablemente he dominado solo un jutsu, que es el jutsu Body Flicker, en el que pasé 10 meses enteros. A continuación, debería centrarme en dominar estos jutsus de liberación de viento. Sobre todo para realizarlos sin señas manuales. A pesar de que me tomó 10 meses dominar el jutsu Body Flicker, si he aprendido algo en el último mes, es que o bien mi talento en la naturaleza del viento es extremadamente alto, o estos jutsus de liberación del viento fueron muy fáciles. Así que dominarlos no debería llevar mucho tiempo. 3. También podría mejorar mi jutsu de sustitución sustituyéndolo con mi clon de viento en lugar de troncos u otros objetos cercanos.
Aparte de eso, también podría intentar combinar el clon de viento y el jutsu de explosión de viento. Del mismo modo, debería experimentar tratando de usar Body Flicker y Wind Propelling Jutsu simultáneamente. Si el Jutsu Body Flicker pudiera cambiar libremente de dirección, entonces sería extremadamente letal. Y todavía tengo que aprender a fortalecer mis armas usando el chakra del viento. 8. Después de pensar en estas ideas, Fujin decidió pensar cómo podría tener en sus manos el Jutsu de rango C. Pensó, no estoy seguro de si podré acceder al Jutsu de rango C y B en el corto plazo. Podría preguntarle a Genki, pero incluso si tengo éxito, no creo que me dé más de 2 o 3 jutsu. Y eso también llamará mucho la atención. 4. Podría pedirle a Hiruzen acceso a las secciones superiores de la biblioteca después del examen de tercer año, pero dudo que esté de acuerdo. Incluso si él estuviera de acuerdo, probablemente seré monitoreado cuando entre a la biblioteca. Y si me ven leyendo esos jutsus de alto rango, pueden hacer que alguien me vigile. Eso significaría que no puedo practicar ninjutsu en secreto como lo hago ahora. Y si enviaban a alguien lo suficientemente bueno como para evitar que yo lo detectara, eso significaría que mis habilidades serían conocidas por Hiruzen y pronto por Danzo. 71 suspiró. Déjalo, sigamos la estabilidad. No tiene sentido correr un riesgo tan grande. Si domino todo mi jutsu actual y también algunos jutsu de lanzamiento de la tierra y no puedo progresar más, entonces puedo considerar graduarme temprano. 6. Durante el último año, había pensado bastante en graduarse temprano. Sus pensamientos fueron. Al principio pensé que graduarme temprano atraería mucha atención. Tal vez todavía lo sería en la generación de Naruto. Pero en este momento, graduarse temprano parece ser muy apoyado e incluso alentado por los maestros. En los últimos 2 años, hubo muchos que se graduaron después de su cuarto o quinto año en la academia. Algunos incluso se graduaron después del tercer año. Supongo que la aldea quiere que nuevos ninjas se unan a sus filas lo antes posible. Es por eso que se puede fomentar ahora mismo. Aunque si alguien se gradúa a los 6 o 7 años, seguirá atrayendo mucha atención. Durante estas vacaciones, Fujin se había centrado casi por completo en el ninjutsu. Su rutina consistía en hacer ejercicio por la mañana y luego entrenar ninjutsu todo el día. Cuando se quedaba sin chakra, entonces practicaba la meditación o practicaba el lanzamiento de shuriken. Todo lo demás se detuvo. 9. Fujin decidió seguir practicando sus jutsus de viento en la última semana de vacaciones. Sin embargo, comenzó a recibir formación adicional. Comenzó a tratar de golpear a sus clones de viento con shurikens para mejorar su habilidad. Aunque no estaba seguro de si estar molesto por sus habilidades de lanzamiento de shuriken o estar feliz con la velocidad y maniobrabilidad de su clon, ya que no logró golpear a su clon de viento ni una sola vez. Sin embargo, mejoró a un ritmo rápido. 6. Espero les haya gustado el video de hoy, y muchas gracias por apoyarme más allá de tan solo ver mis videos, se los agradezco de todo corazón. Bueno, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Hasta la próxima, gente exitosa. ステイクールキリト